¿Por qué no siento a Dios? O rezo y no siento nada. Es probable que alguna vez te hayas planteado esto o que lo hayas escuchado de alguien. Y sin embargo, vivimos en una época en que la palabra mística aparece por todos lados. Se aplica a estados intensos, a experiencias extraordinarias, incluso a vivencias que pueden inducirse con técnicas o sustancias. A esto lo llamamos experiencia espiritual. Y muchas veces creemos que eso equivale a un contacto con lo divino. Pero quiero comenzar con una hipótesis incómoda. ¿Y si lo que hoy llamamos mística fuera, en muchos casos, una sofisticada búsqueda de experiencias interiores? Y todavía más, ¿sentir a Dios es lo mismo que encontrar a Dios? Porque buscar sensaciones, aunque sean intensas o profundas, no es lo mismo que buscar a Dios. Y esto tiene una consecuencia también incómoda. Si identificamos a Dios con lo que sentimos, aparece un riesgo serio. Podemos terminar atribuyendo una cualidad revelatoria, sentí que Dios me hablaba, a experiencias que tal vez sean simplemente fantasías, proyecciones inconscientes o incluso, si están mediadas por alguna sustancia psicoactiva, hasta una alucinación. Pero la tradición mística cristiana ha sido extremadamente cautelosa con esta identificación entre la experiencia subjetiva y la presencia real de Dios. Vivimos en una época en la que faltan criterios para discernir las experiencias interiores. No es lo mismo bienestar que mística, ni flashes personales que revelaciones. Por eso en este video quiero detenerme precisamente en este punto. ¿Qué entendemos por mística en la tradición cristiana y qué solemos confundir con ella? De esto vamos a hablar hoy. Y aquí empezamos a ver la diferencia. Para el cristianismo, la aspiración mística es inherente a la condición humana. Cuando el cristianismo habla de imagen y semejanza de Dios, no está diciendo que Dios sea un anciano con barba, no pretende antropomorfizar a Dios. Está diciendo algo mucho más radical, que el ser humano está abierto constitutivamente a lo divino. San Agustín lo dice con una frase clásica: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La mística, entonces, no es una técnica para acceder a algo extraordinario, es la comunicación gratuita de Dios al ser humano. Y aquí aparece algo decisivo. Si es gracia, no puede ser producida ni forzada. La idea de asaltar el cielo es absurda en esta perspectiva. Pero hay algo más. Actualmente la noción de mística aparece asociada a saber más, a intuir algún conocimiento normalmente inaccesible, sea sobre uno mismo o sobre la estructura de la realidad, una suerte de neognosticismo. Uno de los textos fundacionales de la mística cristiana es la teología mística del llamado Pseudo Dionisio. Allí leemos: la más divina de todas las ciencias es aquella que se alcanza no sabiendo. La mística, entonces, no aparece como un saber superior, aparece como un no saber, pero un no saber que no es ignorancia, es desposesión. Esto cambia mucho la forma en que solemos imaginar actualmente la experiencia de Dios. Y Dionisio agrega: es necesario abandonar todo lo que se conoce para ser elevado en la oscuridad del no saber. La imagen es fuerte: oscuridad, abandono, tiniebla. Y esto puede parecer extraño hoy porque solemos asociar la espiritualidad con bienestar y claridad interior. En cambio, lo que plantea Dionisio no tiene nada que ver con una espiritualidad luminosa, clara y gratificante en términos psicológicos. Ahora bien, cuando Dionisio habla de no saber, no está proponiendo ignorancia ni anulación de la razón. Tampoco está sugiriendo que el sujeto deba desaparecer. La desposesión no significa perder la identidad.
en realidad Dionisio está intentando evitar algo muy humano, que es intentar convertir a Dios en una experiencia que yo controlo. No se trata de dejar de pensar, se trata de dejar de convertir a Dios en algo que yo manejo o produzco. Tampoco es alienación, es paradójicamente una forma más radical de libertad. Por eso, más que dejar de pensar, la mística invita a dejar de apropiarse. Y es importante aclararlo, porque en algunos contextos la idea de desposesión ha sido mal interpretada y utilizada para justificar manipulación espiritual. Dicho de otra manera, para la tradición mística cristiana, la experiencia de Dios no se mide por lo que se siente. Eso cambia radicalmente lo que actualmente se suele entender por experiencia espiritual. Veamos ahora cómo esta intuición aparece en otro autor decisivo. Y aquí se entiende mejor lo que significa desposesión. San Agustín escribe en las Confesiones, dirigiéndose a Dios: tú estabas dentro de mí y yo fuera. Dios no aparece como algo que Agustín produce, sino como aquel que ya estaba sosteniendo su existencia. En otro pasaje afirma: no salgas fuera, vuelve a ti mismo, en el interior del hombre habita la verdad. Pero esta interioridad no es introspección psicológica, tampoco es un repliegue narcisista. Es reconocer que Dios es, como dirá, más íntimo a mí que mi propia intimidad. La experiencia mística no es un evento psicológico, es un reconocimiento, no una producción. Volviendo al tema de la búsqueda de sensaciones en la espiritualidad, si hay un autor especialmente incómodo para una espiritualidad basada en sensaciones, es San Juan de la Cruz. Pero antes de avanzar con San Juan de la Cruz, conviene aclarar una distinción importante. En teología espiritual se suele diferenciar entre experiencia sensible y experiencia teologal. La experiencia sensible es aquella que pasa por lo que sentimos: emociones, consolaciones, claridad interior, percepciones intensas. La experiencia teologal, en cambio, pertenece al orden de la fe, la esperanza y la caridad, y es puramente don de Dios. No depende necesariamente de lo que sentimos. Una persona puede experimentar consuelo espiritual o sequedad interior y, sin embargo, en ambos casos estar creciendo en su relación con Dios. Por eso la tradición mística cristiana siempre fue muy cauta con identificar a Dios con lo que sentimos. Ahora sí, San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo escribe, y presta atención a esta frase porque al menos yo la encuentro impresionante: cuanto más quiere el alma sentir y gustar a Dios, tanto menos se dispone para la unión con Dios. Es decir, cuanto más quiere el alma sentirlo, gustarlo, tener la experiencia sensible, menos se dispone para realmente unirse con Dios. Y en la noche oscura afirma: el apetito de sentir cosas espirituales es contrario a la pura unión. Las dos frases son contundentes. La búsqueda de experiencias sensibles no solo no garantiza la unión con Dios, sino que incluso puede obstaculizarla. Por eso la mística cristiana no se mide por la intensidad emocional, la claridad interior o el bienestar subjetivo. Grandes figuras espirituales atravesaron largos periodos de oscuridad, y esto no es una teoría abstracta. Teresa de Calcuta escribió: la oscuridad es tal que realmente no veo. El espacio de Dios en mi alma está vacío. Dios no se identifica con lo que se siente, y cuando se lo identifica con eso, se corre el riesgo de confundirlo con el propio estado emocional. Y si la unión con Dios no se mide por lo que se siente, surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo se verifica esa unión? Aquí Santa Teresa de Jesús es especialmente clara. Teresa, tantas veces asociada a experiencias místicas extraordinarias, es mucho más sobria de lo que imaginamos. En Las moradas del castillo interior escribe: no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho.
Y en Camino de Perfección insiste, no consiste la oración mental en mucho pensar, sino en mucho amar. Y para esta época actual en la que es tan difícil definir qué es el amor y qué es amar, Teresa aclara, obras quiere el Señor. Esto es muy importante. Hay experiencias espirituales contemporáneas, incluidas aquellas inducidas por sustancias psicoactivas, que pueden generar percepciones intensas, sensación de unidad o incluso visiones simbólicas profundas. Pero la tradición mística cristiana no mide la autenticidad de la experiencia por la intensidad de la percepción, sino por la transformación concreta de la vida. No por lo que vi o sentí, sino por lo que hago después. Aquí la mística deja de ser una experiencia privada y se convierte en transformación verificable de la vida. Y esto nos permite ver una consecuencia fundamental. En la tradición cristiana, la experiencia mística no queda encerrada en la subjetividad. Se inserta en una comunidad de fe, la iglesia, y además se proyecta socialmente. La experiencia interior, cuando es auténtica, no se repliega, se organiza. Pensemos en algunos ejemplos. San Ignacio de Loyola tiene una experiencia decisiva en Manresa, pero esa experiencia no queda reducida a un diario íntimo. Da lugar a los ejercicios espirituales y más tarde a la fundación de la Compañía de Jesús, cuya red educativa atraviesa continentes. Juan de Dios vive una conversión radical. ¿En qué se traduce? En el cuidado concreto de enfermos abandonados y en la fundación del Hospital de Granada. San Vicente de Paul experimenta la presencia de Cristo en los pobres y eso se convierte en una organización sistemática de asistencia y de formación. Santa Teresa de Jesús, con altísimas experiencias contemplativas, no se encierra en sus éxtasis, funda el Carmelo Descalzo, funda conventos, es decir, la experiencia interior no termina en sí misma, genera comunidad, genera instituciones, genera obras. Los grandes aportes sociales del cristianismo no nacen de la búsqueda de estados intensos, sino de experiencias contemplativas que transforman la vida y la acción. Si tomamos en serio estos textos, la mística cristiana queda muy lejos de muchas ideas actuales sobre espiritualidad. No es búsqueda de experiencias intensas, no es técnica de bienestar, no es evasión del mundo, no es repliegue narcisista. Muchas veces se parece mucho más al silencio, a la oscuridad y a la espera. Y siempre se inserta en lo comunitario y compromete en lo social. Por eso resulta incómoda, porque no se deja consumir fácilmente ni convertir en un producto espiritual. Y tal vez entonces la pregunta no sea simplemente ¿por qué no siento nada?, sino ¿qué es lo que estoy buscando cuando digo que busco a Dios o conectar con lo divino? Si te interesa pensar estos temas, las tradiciones místicas y las religiones comparadas, te invito a suscribirte al canal para seguir la serie. En el próximo video voy a detenerme en esta confusión contemporánea para ver por qué la mística cristiana y muchas espiritualidades actuales, especialmente esas que engloban en la denominación New Age, no responden a la misma lógica, aunque usen palabras parecidas.